Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Estoy con ustedes para hablar en estos minutos de Guatemala. Pues varias manifestaciones fueron convocadas para este 3 de noviembre y también para el 4 de noviembre, efectivamente. Las organizaciones campesinas y sociales piden la salida de la fiscal Consuelo Porras. Y lo de fondo es que se activa una dinámica social tras las elecciones presidenciales que ganó el candidato Bernardo Arévalo, lo cual da cuenta de que hay un sentido claro de estas reivindicaciones, la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia en general. Y sobre este panorama queremos conversar con el analista Sandino Asturias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sandino, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un abrazo, Orlando. Gracias, Sandino. ¿Cómo valoras este escenario, este momento de dinámica social, política en Guatemala? Bueno, estamos viviendo un cambio profundo, un cambio que comienza con el giro que da a todo el sistema político tradicional que se había montado. La derecha ponía los recursos en los partidos que ellos creían, y esto daba una dinámica de continuidad del sistema, continuidad de la corrupción, la impunidad y toda la estructura que conocemos de Guatemala, el país más desigual de América Latina, altísimos niveles de pobreza. Y este resultado electoral es el hartazgo, se le llama, para decirlo globalmente, pero el voto consciente a favor de un proyecto progresista. Es decir, la gente entendió que no podíamos seguir en el rumbo de esta derecha corrupta, donde las élites económicas dominaban el sistema político, y decidió un cambio. La población, harta del sistema político de impunidad y corrupción, de esta extrema derecha corrupta que había desarrollado un mecanismo de continuidad en el poder a través del dinero, la sorpresa es que la población decide masivamente y absolutamente dar un giro al sistema político. Entonces, esta es una primera fase donde, por vía del voto, por la vía de la elección, se hace este giro de 180 grados a la situación política del país. Obviamente, las derechas no están acostumbradas a perder el poder y el control, y el gobierno que está actualmente de derecha, que representa a estas élites, inmediatamente empezaron acciones desde el Ministerio Público a intentar derrocar la voluntad popular. Esto lleva a una segunda fase, es decir, plantadas las voluntades populares en las urnas, lo que se produce a partir del intento de golpe de Estado es un levantamiento popular dirigido por los pueblos originarios. Entonces, esto es lo que ha cambiado radicalmente la situación, que primero el peligro del golpe de Estado que estaba latente, utilizando estas estrategias desde la justicia corrompida, la justicia como parte de este sistema, y la población dirigida por la población originaria, y después los barrios también se levantan y dicen: no vamos a aceptar un golpe y no vamos a aceptar otra voluntad que la presidencia de Bernardo Arévalo. Claro. Y esto se identifica muy claramente con cuatro personajes que son los golpistas. Digamos, son los operadores del golpe, que es la jefa del Ministerio Público, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, otra fiscal y un juez, que son los que han coordinado esta estructura del golpe. Entonces, lo que estamos viviendo en Guatemala simplemente es el respaldo
de la sociedad a lo que decidió en las urnas, una organización inédita en Guatemala, porque los pueblos originarios se levantan y se empiezan a apoyar y se empiezan a coordinar a nivel nacional para hacer un paro nacional de 20 días, unas manifestaciones enormes y el levantamiento urbano que apoya a estas manifestaciones. Entonces, tenemos una movilización general que está evitando el golpe de Estado y tenemos una sociedad con mucha claridad sobre lo que quiere, porque evidentemente el protagonismo de los pueblos originarios plantean sus propias demandas que deberán ser asumidas por el próximo gobierno. Pero entonces, frente a esta situación que la estás planteando, ¿cuánto se conoce de estos intentos de golpe de Estado? ¿Qué indicios, pistas, declaraciones hay para sospechar o al menos advertir de que esta posibilidad podría concretar antes de la posesión en enero de Bernardo Arévalo? Mira, los golpes de este tipo que se han dado en otros países surge a partir primero de unas élites inconformes o yo digo aterrorizadas porque pierden el control, porque pierden los negocios con el Estado, quedan evidentes sus negocios sucios y en el caso político del gobierno actual pues queda en evidencia qué va a pasar cuando dejen de ser gobierno. Es decir, el miedo a que sean procesados penalmente. Este conjunto de factores hace que activen un mecanismo espurio que es a través del Ministerio Público, utilizando un juez que no tiene competencia para los tiempos electorales. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral es la única organización política que puede sancionar partidos, puede iniciar procesos. Entonces vino este juez antes de la segunda vuelta y dijo, aplicando la ley de crimen organizado, cancelo el partido. La idea era cancelar la segunda vuelta y la idea era no reconocer el resultado de Bernardo Arévalo. Eso, si hubiera seguido su procedimiento, hubiera sido un golpe de Estado. No se hubiera dado la segunda vuelta electoral. Claro, claro. Esos son los primeros indicios. Los segundos, después de la segunda vuelta, fueron directamente al Tribunal Supremo Electoral a hacer un allanamiento ilegal, el Ministerio Público, a recopilar las actas, como diciendo yo tengo la verdad o yo voy a certificar la verdad o yo puedo cancelar las elecciones. Entonces, este segundo hecho, que fue el que indignó, es el que es la chispa que inicia el levantamiento popular y el paro nacional y los bloqueos que se dieron durante 20 días sin manifestación. O sea, sí hay claridad en cuanto a que estábamos enfrentando un intento de golpe de Estado que pretendía que no hubiera segunda vuelta o pretendía dejar al candidato sin partido o procesar al candidato si pudieran, claro, utilizando estas artimañas. Pero la respuesta ciudadana, o sea, hoy hay una contención temporal de golpe de Estado por las manifestaciones ciudadanas y sobre todo la dirección de los pueblos originarios. Pero una pregunta más para terminar esta primera parte, Sandino, tiene que ver, puede ser una cosa que puede ser absurda, pero que en la lógica del análisis se podría insertar para entender lo que está pasando. Después del reconocimiento de la legitimidad que adquiere el presidente electo Arévalo e incluso con una declaración por parte de la Embajada de Estados Unidos, del propio secretario de Estado para América Latina de los Estados Unidos, parecería que las élites, a pesar de que siempre esa voz será la que les moviliza y les autoriza, no van a conciliar, no van a reconocer al ganador de estas elecciones. Bueno, al principio fue así. Y quiero decir que esta ha sido una combinación de presiones. La presión interna, que para mí es la más importante, la legitimidad social y las movilizaciones, es el factor principal que empezó a mover a esta élite económica cuando le pararon el país 20 días. Es decir, el mensaje de los pueblos es no vamos a permitir un golpe.
ténganlo claro. Esta fue como una demostración de fuerza. Esto es un factor, pero efectivamente, como dices, el factor internacional también ha sido fundamental. No solo el apoyo a Arévalo, que ha sido masivo, todos los gobiernos de América Latina, además América Latina se ha pronunciado por primera vez con la situación de Guatemala y el peligro de la desestabilización, sino también ya la amenaza de sanciones a estos golpistas. Es decir, una cosa es el miedo a perder mis privilegios y mis intereses, y otra cosa es estar bajo la presión de una sanción internacional. La élite económica de Guatemala vive del comercio internacional. Esa es su fuente, y se ha ido discutiendo en algunos países la posibilidad de que algunos de estos sectores golpistas sean sancionados económicamente, es decir, el banano, el azúcar. O sea, los grandes agroexportadores son también los sectores más conservadores del país. Entonces, creo que ha sido efectivamente una combinación de factores lo que ha evitado y ha hecho que poco a poco la élite haya ido cediendo en esta presión democrática de no permitir el golpe, y poco a poco las cámaras han ido pronunciándose a favor de la transición, a favor de Arévalo, a favor, poco a poco, y casi que diría que hoy las cámaras empresariales ya han ido reconociendo este cambio que ha exigido la población guatemalteca. Entonces, hay procesos de diálogo, ahora hay unos procesos de diálogo que el presidente electo está haciendo entre pueblos originarios y empresarios. O sea, está habiendo un proceso de cambio, de diálogos, de transformación. Y pongo otro ejemplo que indica el cambio. Una policía y un ejército que se han negado a reprimir, y han llegado y han destituido un ministro de gobernación que se negó a reprimir, y el nuevo ministro de gobernación, que son generales, también se negaron a reprimir. Es decir, el contexto nacional, la aspiración de cambio, la voluntad popular, está haciendo presión sobre los tradicionales grupos que reprimían, que su voluntad con violencia, todo esto ha sido neutralizado gracias a esta fuerza y esta movilización nacional. Claro que si llegamos la pausa, Sandino, para volver enseguida en la perspectiva de lo que esto implica para la democracia guatemalteca, incluso en la onda, digamos, en la óptica de una situación regional que no le favorece precisamente a la derecha de esa zona. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Sandino Asturias. Ya estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Sandino Asturias, analista guatemalteco, para conversar, analizar la situación de ese país centroamericano. En función de esto que hemos conversado, Sandino, hay dos escenarios. La una es de una activación social que pueda arrinconar a las élites y darle mucho más peso político al presidente electo. El otro es que se generen lo que ha pasado, que no es nuevo, estos movimientos conspirativos, de conspiración política antes de la posesión o posiblemente durante el mandato del señor Bernardo Arévalo. En función de estos dos escenarios, ¿crees que efectivamente Bernardo Arévalo tiene en este momento el peso político necesario para solventar cualquiera de estas situaciones? Sí, yo veo que ya esta situación es irreversible. Ya la sociedad se ha convencido que se pudo dar este cambio y que lo está sosteniendo. Los pueblos originarios han demostrado un liderazgo, una capacidad de organización y una capacidad de coordinación que no habíamos visto en el país. Y por lo tanto, yo sí creo que el proceso de toma de posesión es irreversible. Yeah.
que los grupos de extrema derecha, fascistas, corruptos, que tenemos y han sido famosos en el mundo, en Guatemala, que van a seguir conspirando, que van a seguir desestabilizando, que van a seguir intentando boicotear este resultado o debilitar en lo posible al gobierno de Arévalo, no tengo la menor duda tampoco. O sea, es su esencia, es su esencia. Sin embargo, un gobierno con este respaldo popular, con esta legitimidad, un levantamiento popular que apoya a este gobierno, es la mejor base para gobernar, es la mejor base para iniciar los cambios que necesita Guatemala, porque los cambios no se van a dar por el apoyo de la élite, ni por el apoyo del Congreso o el apoyo de las Cortes cooptadas. El cambio se va a dar a partir de que un ejecutivo empiece a funcionar con el respaldo del pueblo. Y eso es lo que sí tiene Arévalo, que el respaldo popular para poder empezar a realizar los cambios que necesita Guatemala. Y en función de eso también es importante saber, desde tu perspectiva, cómo se explica, cómo se valora y cómo se está mirando la composición del Congreso en función de este escenario, digamos, político con estas amenazas. ¿Hay condiciones para un Congreso que dé gobernabilidad al presidente Arévalo? Bueno, Arévalo tiene el 20% del Congreso. No es mayoría, pero vemos que la derecha, el golpe que se le dio a la derecha, que aunque sea mayoritaria en el Congreso, no es tampoco una derecha orgánica ni una derecha que esté articulada. Es decir, vemos que por primera vez vamos a tener un ejecutivo progresista con un Congreso conservador, pero en constante negociación. Es decir, no es que hay una fuerza fascista organizada que va a unir a toda la derecha en contra de Arévalo. Muchos ya están negociando, muchos son por prebendas, muchos son, no es ni siquiera de carácter ideológico, son los partidos políticos en Guatemala de derecha son particularmente mercancías de compra y venta, y ellos lo que están son por los negocios, no, ni siquiera tienen un proyecto político estratégico. Entonces, yo veo que sí va a haber posibilidades con esa presión social, insisto, de que podamos avanzar también en la agenda legislativa a partir de este acuerpamiento social y a partir también de que estos partidos rápidamente, de hecho ya se están fragmentando, se están dividiendo y muchos terminarán apoyando al presidente Arévalo. Entonces, creo que las condiciones difíciles serán, al principio sobre todo, pero poco a poco, con el programa, con las acciones, con las medidas concretas y el respaldo popular, iremos ajustando, digamos, a este Congreso a lo que necesita el país que se los van a demandar. Hoy, por ejemplo, en cada uno de los departamentos hay una presión sobre los diputados distritales de ese departamento. Y eso es lo que vamos a ver. Más fiscalización, más trabajo de incidencia sobre estos diputados, aunque sean de derecha, para que apoyen las demandas populares. Ya, y entonces, frente a eso, conversábamos en la última entrevista, si no me equivoco, de la posibilidad y de la capacidad que podría tener el nuevo gobierno de conformar un frente popular, un frente de fuerzas democráticas, progresistas, que no solamente blinden la gestión, sino que también generen otra dinámica social. Con las manifestaciones de este fin de semana, ¿es posible pensar en esa lógica? Sí, sí, de hecho se está dando. Es Ya, decir, el presidente Arévalo, que en esencia es un dialogador, esa es su carrera, a eso se ha dedicado los últimos 20 años, construir la paz y procesos de diálogo, esas son sus fortalezas, pues ya empezó, digamos, no ha empezado la presidencia y ya tiene sentados a los principales dirigentes de autoridades ancestrales, está trabajando conjuntamente y también buscando esta neutralización del golpe, incluyendo en el diálogo a los empresarios. O sea, ha habido un movimiento de apertura
de espacios de diálogo, de negociación y que seguramente serán uno de los soportes de este frente necesario, este frente amplio, donde las fuerzas políticas de izquierda apoyan directamente al gobierno de Arévalo, todas las fuerzas de izquierda, y además los movimientos sociales que han sido protagonistas de estas luchas. Entonces, sí se está conformando de una u otra manera esta opción del desarrollo de fuerzas progresistas y un frente amplio que vaya conduciendo el camino de cambio que necesita Guatemala. Ya, siendo así, entonces una pregunta que cabe en estas circunstancias tiene que ver con de la dinámica social, de las manifestaciones, hasta dónde esta lógica que se está generando puede ser garantizada, puede ser planteada desde el movimiento social sin el temor de la represión y de la persecución por parte de entidades como la Fiscalía, que ya sabemos qué rol han jugado. Sí, es correcto. Creo que es importante estos meses de lucha es desactivar en lo posible toda esta criminalización, porque efectivamente una de las cosas que hizo este gobierno y esta fiscalía fue criminalizar la protesta social. Tenemos manifestantes procesados penalmente, tenemos defensores de derechos humanos, jueces, fiscales perseguidos. Es decir, sí es un momento clave cambiar la lógica desde el poder. Es decir, todo esto ha sido dirigido por el gobierno, todo esto ha sido dirigido, no es que el Ministerio Público per se se puso ahora a criminalizar defensores, es parte de una política de gobierno. Entonces, el cambio de gobierno y la demanda social de la renuncia de estos 4 personajes, creo que va siendo una condición necesaria de que para gobernar no puede seguir la jefa del Ministerio Público en el Ministerio Público y tiene que ser el presidente Arévalo quien escoja un nuevo fiscal general. Es complejo, pero hay también ya normas que entraron al Congreso para modificar esa condición y poder destituir a la fiscal general. Pero de todas maneras, a pesar de la criminalización, a pesar de la persecución, se ha ido logrando avanzar en la lucha. Ahora, ya con un ejecutivo y un presidente que se ha comprometido en terminar la criminalización y la persecución, prácticamente esto no tendría razón de ser. Es una de las propuestas principales del gobierno de Arévalo, acabar con la criminalización a las protestas, a los pueblos originarios, a las demandas sociales. Esto sí será una política de Estado que cambiará. Claro. Porque te digo esto en función de que en América Latina ya se ha instaurado como la gran figura las fiscalías. En Ecuador tenemos una fiscal que no cumplió los requisitos para ocupar el cargo, pero de todas maneras ha hecho una serie de barbaridades de orden jurídico y cuando se la amenaza con un juicio político se activan todos los mecanismos. En Colombia pasa lo mismo con el presidente Gustavo Petro, ni qué decir de lo que pasaba en Brasil, por supuesto. ¿Hasta dónde esta institución, la Fiscalía, el Ministerio Público, como se lo conoce en Guatemala también, está en esa lógica de una estrategia regional que se instala para la persecución, para el lawfare, etcétera, etcétera? Efectivamente, o sea, así nace, ¿verdad? Así nace esta acción desde el Ministerio Público, nace con el apoyo de estas derechas continentales. De hecho, aquí una de las demandas que tiene el Ministerio Público para decir que hubo fraude era una carta a una senadora de Uribe que dijo que presidente detenga las elecciones porque le están haciendo fraude. O sea, una senadora del partido de Uribe haciendo esas declaraciones en Guatemala. Entonces, definitivamente es una de las estrategias continentales de la extrema derecha bombardear por esta institución. Sin embargo, el movimiento social ha identificado a estas personas. Estas personas ya no pueden dar ni conferencias de prensa. Estas personas han sido derrotadas socialmente y son la demanda nacional. Todo el mundo ha pedido su renuncia. Ha aguantado porque el presidente la ha sostenido, pero con otro presidente no va a aguantar. Es decir,
efectivamente la experiencia de América Latina, tenemos que tener ministerios públicos decentes, ministerios públicos autónomos y no ministerios públicos que sirvan a una élite o a estos planes de la extrema derecha para dar golpes de Estado. Es fundamental la limpia que hay que hacer en el organismo judicial y en el Ministerio Público. Gracias, Andino. Esperamos que hasta enero al menos no pase nada extraordinario y que la lucha en estas lógicas sea para fortalecer la democracia de Guatemala. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, Orlando, que esté muy bien. Gracias a Sandino Asturias. Efectivamente hemos tocado este tema a propósito de las manifestaciones de este fin de semana en Guatemala y la perspectiva política que se abre en función de que también las fiscalías en América Latina están jugando su rol político más trascendente, como correas de transmisión de las élites económicas, políticas y oligárquicas. No hay que olvidar este gran detalle. De esto volveremos a conversar, por supuesto que sí. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Chao, chao.